nuestro programa que está tan interesante. A mí me interesa hablar de las porciones. ¿Qué es una porción? ¿Cuántas son las porciones que debo consumir durante el día? Perfecto. Entonces vamos a hablar de las porciones de consumo diario. Para ello vamos a establecer un número y nos vamos a centrar en una pirámide de alimentos, donde en la base van a estar los cereales, pan, ¿cierto? Papa, arroz, choclo, los principales cereales que consumimos en el día a día, incluyendo los tallarines. La porción de estos cereales van a ser entre 4 a 8. Luego está el grupo de las frutas y de las verduras. En este grupo son 5 porciones al día, 2 frutas y 3 verduras. Un poco más arriba está la porción que nos aporta, está el grupo que nos aporta las proteínas. Acá tenemos las carnes, el pescado, el huevo y los lácteos. Las porciones de carne van a variar de 2 a 3, mientras que la de lácteos de 2 a 3 también. Finalmente, en la cúspide de esta pirámide, antiguamente se tenían los alimentos altos en azúcar y altos en grasa. Pero vamos a sacar estos alimentos de acá y vamos a ubicar en la cúspide de nuestra pirámide los aceites de origen vegetal, como el aceite de maravilla, canola y oliva. Y además algunos alimentos que son ricos en aceites o grasas, como la palta, las nueces, el maní y las almendras. Y esta porción va a ser una porción de aceites al día y una porción de los alimentos grasos al día. Me gustó la definición. ¿Cuánto es lo que yo debo comer? Por ejemplo, ¿cuánto equivale una porción? Cuando yo hago una ensalada de choclo, una ensalada de arvejita, que son tan ricas. Perfecto. ¿Cuánto tengo que comer? Vamos a establecer las porciones. Volvemos a nuestra pirámide. Si teníamos en la base de la pirámide los cereales, vamos a pensar que son 4 a 8 porciones. Pero ¿cuánto, por ejemplo, es una porción de pan? Eso es lo principal. Media marraqueta va a ser lo mismo que media lluvia, que 2 rebanadas de pan de molde, 6 galletas de agua, un pampita o 3 cucharadas de avena. Si usted en su casa se come una marraqueta, ya tiene 4 porciones de pan, 4 porciones de cereales. Y hablamos de que en un día tienen que haber entre 4 y 8. 4 es el mínimo que podríamos llevarlo a la alimentación de una mujer, por ejemplo, que quiere bajar de peso y que quiere tener una baja ingesta calórica. Sin embargo, un hombre que tiene una actividad física un poco mayor, que es cierto que esta mujer que hace poca actividad física, podría llegar a 8 porciones. Pero ojo, no es que tengan que comer solo pan, sino que también acá se incluye el arroz, los fideos y las papas. Vamos a hablar de la taza. ¿Se acuerdan de la taza? Sí. Son 3/4 de la taza de alimentos cocidos, de papa, de arroz y de tallarines. Entonces tenemos que pensar en 4 a 8 porciones. Un ejemplo simple: al desayuno medio pan, al almuerzo 3/4 de arroz, a la 11 6 galletas de agua o 3 cucharadas de avena y luego a la cena una taza de tallarines. Y ahí estarían nuestras 4 porciones. Por ejemplo, para esa mujer que no tiene una actividad física muy elevada y quiere perder peso o mantenerlo, ahí están sus 4 porciones. De ahí si yo aumento esas porciones o no, va a depender de mi actividad física. Ahora vamos a hablar de las verduras. ¿Ya? Hablamos de las verduras y las frutas. Establecimos que eran 2 porciones de fruta al día y 3 porciones de verduras. Atención, porque hay frutas que se pueden consumir como una unidad. Por ejemplo, la manzana, la naranja o también la pera. Esa es una porción de fruta. ¿Qué pasa con el plátano? Cuando el plátano es muy grande, un plátano son 2 porciones. Entonces usted debería comerse la mitad. Mitad, por ejemplo, en la mañana y mitad en la 11, para que no lo pierda. ¿Qué pasa con otras frutas que son más dulces, como la uva? Son solo 15 granos una porción de uva o 15 unidades de guinda una porción de fruta. Entonces, si son 2 porciones de fruta al día, tiene que pensar en dividir esas 2 porciones según la fruta que usted quiera elegir. Ahora las verduras. Dijimos que eran 3 verduras al día, pero tenemos verduras que casi no nos aportan calorías, que son la mayoría de las verduras de hoja verde. Si usted va a consumir una porción de las 3,
piense que una de esas porciones sea un plato de hoja verde, lechuga, acelga, repollo, brócoli, apio, espinaca. No hay problema con esas verduras. Cómase un plato de esas verduras. Ojo con algunas verduras que ya hay verduras que tenemos algunos pigmentos, algunos colores que tienen más azúcar, como el tomate y el zapallo. La betarraga y la zanahoria. Exacto. Entonces, del tomate y del zapallo es una taza, pero de la zanahoria y la beterraga es media taza. Si le echamos zanahoria a la comida, tenemos una porción, ¿cierto? Más el plato de ensalada verde, otra porción. Y llegamos a las 11, nos comemos un pancito con tomate, 3 porciones. Ahí están nuestras porciones de frutas y verduras. Hasta ahí nomás podemos comer, no podemos comer más. Así que si tenemos que hacer una conclusión de todo lo que hablamos, Gonzalo, ¿qué podríamos decir? Que tenemos que más o menos equiparar lo que comemos con lo que gastamos. Exacto, yo creo que esa es la tónica en este momento, tener bien claro las porciones. Principalmente la de carbohidratos era interesante que la estableciéramos para que no nos desbalancemos con el consumo de pan, que es el alimento por excelencia y por preferencia de los chilenos. Yo invito a las personas, mujeres, dueñas de casa, que no tienen actividad física sedentaria, a que prueben a comerse medio y medio. Si no pueden, medio y uno, pero no pasen de los 2 panes o el pan y medio, porque es un alimento que es muy tierno, es muy rico, pero que nos aporta muchas calorías. Sobre todo si lo vamos a consumir en exceso. Sobre 2 panes ya es un exceso, son más de 4 porciones. Las porciones de carne, importante establecerlas con la palma de una mano. Una porción que me abarque toda mi mano va a ser una porción de carne. Incluir una al almuerzo, incluir una en la cena. Además, incluir 2 lácteos. Un lácteo puede ser un vaso de leche, un yogur, 3 trozos de quesillo o una lámina de queso. Con 2 lácteos al día estamos súper. Finalmente, el aceite, importante. Siempre veo a las personas echar un chorrito de aceite en la ensalada. Pongan atención, porque la porción de aceite, una porción de aproximadamente 180 calorías, equivalente a casi un pan, son solo 4 cucharaditas de té. Entonces usted debe saber, si a mi comida para prepararla le echo aceite, tratemos de contarlas. 2 cucharadas de té para preparar la comida, 1 cucharada de té para la ensalada y otra cucharada de té para la ensalada de la cena. Y ahí tendríamos por lo menos nuestras 4 cucharadas de té divididas en porciones durante el día. Es importante volver a darle un ojo a las porciones, tomar asesoría con las personas especializadas y profesionales en el tema para que analicen cada caso, porque cada caso va a ser personal, va a ser individual. Todos tenemos distintos factores durante nuestro día que nos van a regir como personas. Tenemos hábitos, mitos, creencias, religiones, pesos distintos, tallas, sexos distintos. Todos estos factores son analizados por un profesional y organizados en una pauta de alimentación responsable y segura para cada persona. Me parece muy bien, pero me dejó bien desanimada porque voy a tener que comer lo mínimo. No sabía eso del aceite, me quedó, pero... ay, como dando vuelta ahí. ¿Quién le echa una cucharada de aceite a una ensalada si lo rociamos así? Aunque sea de oliva. La verdad es que van a tener la misma densidad calórica todos los aceites. Sin embargo, si preferimos el aceite de oliva, por ejemplo, vamos a tener un alimento rico en ácido graso omega 3, que es súper importante para el desarrollo cerebral de nuestro cuerpo. El aceite de canola, súper importante para nuestro corazón. Y el aceite maravilla no es malo, al contrario, es súper bueno. Pero vuelvo a insistir en las porciones. 4 cucharadas de té es una porción. Entonces, si yo le echo el chorrito, tratemos de medirlo. De no pasarnos de una cucharada de sopera para una ensalada. O de una cucharada de sopera para preparar un plato de comida. Hagamos el ejercicio. Sé que es difícil y que es algo nuevo, pero intentémoslo. Gonzalo, podríamos seguir, pero ¿qué te parece que lleguemos hasta aquí? ¿Dejemos material para otro programa? No hay problema. Si ustedes me invitan, yo feliz vuelvo. Yo, pero claro, esta es tu casa. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Cómo te sentiste? Súper contento, tranquilo y de verdad feliz porque me gusta la educación, me gusta hablar de estos temas y yo, como le digo, podríamos hablar toda la noche acá de alimentación para dejar las pautas bien claras.
y me parece. Muchas gracias a Gonzalo que nos acompañó, Gonzalo Carrasco, en el día de hoy. Y usted, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Nos volvemos a encontrar.